Aquí vamos a ver hoy un encuentro de mascaraes de toda la península ibérica, sobre todo vienen gente que vienen desde Cáceres, de Guadalajara, de Galicia, concretamente en la provincia de Orense, de Álava y mascaraes asturianes. Llevamos haciéndolo 17 años, lo que pasa que las ediciones de los 2 años de pandemia no lo pudimos hacer, por eso ya es la 5ª edición, pero ya 17 años. Nacimos en el año 2008 y cuando nacimos fue con el enfoque de empezar a conocer lo que eran los mascaraes, los sidros y las comedias. Y después vimos de que había que conocer todos los mascaraes de Asturias y fuimos pasín a paso. Después les mascaraes de Asturias, después empezamos a invitar a grupos que vinieran, La Vijanera, Folión y Boteiros de Viana do Bolo, Guirrios y Madamas de Llamas de la Ribera, bueno, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Por aquí yo creo que en estos 15 años como mínimo pasaron casi 100 grupos de mascarades. Quería comentar un poquitín de esta tradición cultural, ¿no? Que es un bien para el pueblo, para el concejo, de seguir las tradiciones culturales. Mañana estaremos en Pola de Siero exhibiendo lo mismo que vamos a exhibir hoy. Y bueno, dar las gracias a todos los grupos que vinieron de fuera de la provincia, que con ello vamos a conseguir que este fin de semana sea un buen fin de semana para el concejo. Como asociación empezamos hace muchísimos años. Empezamos con la idea de hacer intercambios culturales con otras asociaciones, que ellos vengan a nuestro concello, a nuestro municipio, con su entroido o su máscara y nosotros a otros. Es decir, lo que solemos hacer son intercambios. Yo empecé hace 21 años. Estamos bastante lejos, estamos casi a 4 horas de camino y tiempo nada, porque bueno, lo que es el fulión, que es lo que vais a ver, los bombos, las azadas, ya es algo que tenemos preparado de un año a otro, y lo que son los trajes, pues lo mismo, simplemente lo que es llegar aquí más o menos media hora, 40 minutos para cambiarles. Bueno, los desfiles, cuando es un intercambio no lo vives como lo puedes vivir dentro de tu propia población, ¿no? Es decir, cada entroido hay que vivirlo donde nace y donde realmente se tiene que representar. Estos intercambios están bien para confraternizar, compartir con el resto de compañeros de grupos y hacer país, es decir, en este caso, pues compartir el día con diferentes grupos de otras partes de España y poder, o de Portugal o de la península, y poder compartir nuestras tradiciones y hablar de ellas también.